Buenas tardes, doctora Lisbeth Sánchez. Nosotros somos estudiantes de laboratorio clínico de cuarto semestre paralelo B. Nosotros somos integrantes del grupo número 4, el cual está conformado por Intriago Tuárez, Hernán Ricardo, Loor Álava, Gabriela Naín, Mendoza Loor, Rosa Lisbeth, Zambrano Barreto, Leonera Pierina y quienes hablan Morales Casanova, María Casandra. El día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre casos clínicos de dos temas, que es el metabolismo de proteínas y las reacciones de aminoácidos. En este caso yo les hablaré acerca de un caso clínico de una enfermedad del metabolismo de la proteína, el cual viene a ser la tirosinemia de tipo 1. Pero antes de comenzar con mi caso clínico, yo quería explicar qué es esta enfermedad, los síntomas que presenta esta enfermedad, el por qué sucede esta enfermedad. Y así, cuando ya hable acerca de mi caso clínico, será mucho más fácil entender por todo lo que pasó este paciente. Pues bueno, ¿qué es la tirosinemia? Entre las alteraciones innatas del metabolismo se encuentra la tirosinemia, del cual existen varios subtipos, las cuales van de la número 1 hasta la número 3. La tirosinemia de tipo 1 es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos, caracterizado por manifestaciones hepatorrenales y del sistema nervioso periférico, producto de una deficiencia de fumariloacetato, hidrolasa y fumarilacetoacetato isomerasa, últimas enzimas de la vía catabólica de la tirosina. Se estima que existe una prevalencia de un caso por cada 2 millones de habitantes. ¿A los cuántos años se presenta esta enfermedad de forma aguda? Pues bueno, suele presentarse de forma aguda o crónica después de los 2 años de vida, ya sea en neonatos, o sea, en recién nacidos o en infantes, de 1 a 2 años de edad. Cabe recalcar que son pocos los pacientes que presentan tirosinemia y escasos los profesionales que hablan sobre dicha afección y mucho menos quienes la estudian. Tampoco abundan los laboratorios interesados en fabricar la medicación para estos pacientes. ¿Por qué ocurre la tirosinemia? Pues bueno, los pacientes con tirosinemia de tipo 1 nacen sanos, puesto que hasta el momento del parto su madre es la encargada de metabolizar las proteínas y lo hace bien, aunque sea portadora de una alteración metabólica. Cuando el niño comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se degradan y liberan todos los aminoácidos, momento en el cual generalmente comienzan los síntomas de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues bueno, los síntomas son diarrea y heces con sangre, vómito, escaso aumento de peso, demasiado sueño, irritabilidad, y algunos de los síntomas más graves son el aumento del tamaño del hígado, el color amarillento de la piel, la tendencia a sangrar y a formar moretones fácilmente, y la hinchazón en las piernas y en el abdomen. ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan para detectar estas enfermedades? Pues las pruebas que se utilizan son pruebas enzimáticas, como lo vendrían a ser el cultivo de linfocitos y fibroblastos, que arroja la deficiencia de fumariloacetoacetato, la búsqueda cualitativa de hiperaminoaciduria en orina y en sangre, y la presencia de succinilacetona en muestras de orina y sangre, que es patognomónica de la tirosinemia de tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Pues bueno, el tratamiento se basa en la administración de nitisinona, que interfiere el catabolismo y evita la producción de catabolitos tóxicos. A pesar del tratamiento, algunos pacientes presentan hepatomas con alfa-fetoproteína elevada y requieren un trasplante de hígado. Aún el diagnóstico precoz y el tratamiento dietético siguen siendo la única forma de evitar la muerte y mejorar en lo posible la calidad de vida de los pacientes con este trastorno innato. Pues bueno, ahora sí les hablaré del caso clínico. Se presenta un paciente de 2 meses de edad y nació producto de un parto eutóxico a término y en normopeso. Se alimentaba con lactancia materna exclusiva y tuvo antecedentes de 2 ingresos previos, uno por anemia severa y otro por catarro común. Fue hospitalizado en el servicio de terapia intensiva del Hospital Infantil Sur, Dr. Antonio María Vélez César, por presentar edemas generalizados y ascitis. Evolutivamente presentó insuficiencia hepática aguda con heces alcohólicas, alteraciones sensoriales, ictero franco y hemorragias profusas. También mostró alteraciones humorales en las esferas hepáticas, tales como la elevación de transaminasa glutámico, pirúvica y
y glutámico oxalacética con valores de 115 y 90 UL, respectivamente. Aumento de la fosfatasa alcalina hasta cifras de 410 UL, bilirrubinas indirectas y directas con valores de 2 miligramos sobre decilitro y 16 miligramos sobre litro. Ambas aumentadas a expensas, sobre todo de la fracción directa. También presentó hipoglucemia y coagulograma con deficiencia de factores dependientes de la vitamina K. Continuó con deterioro progresivo del sensorio a pesar de que se indicó tratamiento específico para la insuficiencia hepática y se tomaron medidas drásticas para disminuir el ingreso de proteínas en la dieta. Se realizaron estudios imagenológicos, tales como ecografía abdominal, que mostró inicialmente hepatomegalia de 3 centímetros y de manera evolutiva atrofia hepática, así como la ausencia de alteraciones de las vías biliares. La tomografía abdominal corroboró los hallazgos de la ecografía. El estudio de la esfera renal arrojó valores de creatinina discretamente elevados de 113 milimol sobre litro. El amoníaco fue de miligramos sobre decilitros y la urea fue de 14,2 milimol sobre litro. También se efectuaron pruebas metabólicas de orina con presentación de succinilacetona y se indicó confirmación en sangre, la cual también fue positiva. Estos últimos exámenes confirmaron el diagnóstico de tirosinemia de tipo 1. A pesar de que el paciente fue tratado adecuadamente, su evolución fue desfavorable. Y bueno, como conclusión, quiero decir que este paciente nació a término y aparentemente sano. Como se recoge en la mayoría de los casos de tirosemia, hubo un periodo previo sintomático y de duración variable. Luego comenzaron los síntomas propios de la enfermedad, dado por elementos de insuficiencia hepática, hemorragias y unas pruebas metabólicas características que permitieron el diagnóstico de esta afección. Si bien la tirosinemia de tipo 1 es una entidad observada con baja frecuencia, en la actualidad no existen elementos en el orden preventivo que permitan su detección más precoz, dado que no forma parte de las pruebas del tamiz neonatal en ningún país, lo que se justifica por su baja frecuencia. Solo la sospecha diagnóstica cuando un paciente presencia insuficiencia hepática en los primeros días o meses de vida puede indicar la presencia de esta afección. Aunque dichos pacientes muestran características clínicas y humorales que pueden confundirse con otras enfermedades más frecuentes en esta etapa de la vida. Y pues bueno, doctora, esto fue toda mi exposición, esto fue todo mi caso clínico, espero que le haya gustado y a continuación mis compañeros le hablarán acerca de otros casos clínicos. Aciduria algininosucínica, informe de un caso de inicio neonatal. La paciente recién nacida de sexo femenino nació por parto vaginal a las 39 semanas. Como antecedentes familiares se tiene el fallecimiento de sus 2 hermanitos al 5º y al 10º día de vida, ambos con diagnóstico de trombosis del seno venoso sin alguna evidencia de imagen. Continuó aparentemente sana hasta el 3er día cuando mostró rechazo alimenticio, hipotonía e hiporreactividad con deterioro neurológico progresivo, lo que requiere de asistencia respiratoria mecánica, ANM. Continuó en un mal estado general hasta el 6º día, cuando se incorporan a los diagnósticos presuntivos los errores congénitos de metabolismo y se solicitan pruebas de amonio en plasma sanguíneo. Sus niveles de amonio fueron de 730 micromoles por litro, cuando los valores de referencia dicen que es normal menos de 19 miligramos por decilitro. Entonces se realiza una interconsulta con el Servicio de Crecimiento y Desarrollo, el cual les aconseja hacer exámenes de sangre, de orina, cortar la ingesta proteica y empezar un tratamiento temprano de intravenosa con benzoato de sodio. Después de ese tratamiento,
La paciente evoluciona favorablemente y sus niveles de amonio van bajando, como se observa aquí en la gráfica. De 730 pasó a tener 95, 56 y sucesivamente hasta el día de la... Al noveno día se le quitó la asistencia respiratoria mecánica, ya igualmente con un número de amonio en sangre más bajo, y a los 14 días se empezó por vía oral la ingesta de comida, o sea, de leche materna y el aporte progresivo de proteínas. A los 33 días de vida reciben los determinantes bioquímicos que arrojan los resultados sobre la enfermedad que tiene, que es una aciduria argininosuccínica. ¿Pero qué es una aciduria argininosuccínica? Es un trastorno del ciclo de la urea. Para ser exactos, la cuarta etapa del ciclo, cuando la arginina y el fumarato ya van a transformarse en urea. Es una enfermedad de origen genético y muy rara. Se caracteriza por ser autosómica recesiva. Sucede por mutaciones en el gen ASL, que es el que codifica la enzima ASAL, argininosuccinato liasa. Esta enzima actúa como un catalizador al momento de convertir el ácido argininosuccínico en arginina y fumarato. Entonces, al no poder realizar su función, lo que ocurre es que en plasma sanguíneo se va a acumular amonio, ácido argininosuccínico y citrulina, que son tóxicos. Al igual, en la orina se va a acumular ácido orótico. El cuadro clínico se pueden diferenciar dos: el cuadro clínico neonatal y el cuadro clínico tardío. El neonatal es cuando los niños nacen aparentemente sanos, pero empiezan de la nada a tener síntomas muy graves de hiperamonemia, como la letargia, la somnolencia, vómito, rechazo del alimento, taquipnea, alcalosis respiratoria. Y cabe recalcar que si no se recibe un tratamiento, también puede incluir otros síntomas como ataques epilépticos, coma y muerte. El cuadro clínico tardío es todo aquel que ocurre después de la etapa neonatal. Lo desencadenan infecciones agudas, un cuadro de estrés o ingesta proteica. Este presenta afecciones menos graves como deterioro cognitivo, dificultades para aprender, retraso para el crecimiento, pero también a largo plazo puede ocasionar enfermedad hepática crónica, hipertensión y tricorexis nodosa. Siguiendo con el caso clínico, la niña recibe el alta hospitalaria a los 41 días de vida, con un valor de amonio de 46 micromoles por litro. Y se continúa su tratamiento con una fórmula láctea especial de aminoácidos esenciales enriquecida con polímeros y triglicéridos de cadena media, benzoato de sodio, L-arginina y L-carnitina. Actualmente la niña presenta bajo peso y microcefalia. En su dieta se han prohibido todos los alimentos de origen animal y las legumbres y se han reemplazado con alimentos con alto contenido proteico como los cereales. Bueno, la enfermedad de la que voy a hablar se llama acidemia propiónica. Esta es una enfermedad, un trastorno infrecuente relacionado al metabolismo. Ya, es un trastorno infrecuente relacionado al metabolismo. Ya, este presenta un patrón de herencia autosómico recesivo que es originado por la deficiencia de la enzima mitocondrial propionil CoA carboxilasa. Ya, es una enfermedad. El patrón de herencia autosómico recesivo hace referencia a que para que se manifieste la enfermedad, ambos padres o progenitores deben presentar el gen defectuoso o el gen mutado. Ya, al ser una enfermedad extremadamente rara, se va a presentar entre 1 de cada 50.000 infantes, porque es una enfermedad que afecta a los infantes, o dependiendo de la zona de la región en la que se encuentre, entre 1 entre 100.000 personas, entre 100.000 niños. Hay 3 formas distintas de presentar la enfermedad.
en el que se puede presentar la enfermedad, que la primera es aparición temprana o natal aguda, otra es tardía y la otra es que presenta síntomas intermitentes. En esta ocasión vamos a hablar de la más común, que es la forma de aparición neonatal aguda, que se presenta alrededor del 80%. ¿Ya? Esta forma se diagnostica antes de los 3 meses de edad. ¿Ya? La misma es la forma más clásica y más grave porque presenta distintos síntomas que pueden variar y complicar mucho tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la misma. Bueno, ya entrando en el caso clínico, se hace referencia a un niño un niño recién nacido, que es el segundo hijo de dos padres sin una aparente enfermedad. ¿Ya? No son consanguíneos. Y un poquito de los antecedentes: el primer embarazo de la pareja terminó en un aborto espontáneo sin una causa aparente porque no se realizaron los estudios respectivos después del deceso del infante. Bueno, el niño nació por cesárea con un peso y una talla normal. ¿Ya? El infante fue llevado al hospital donde se le atendió con el diagnóstico de que presentaba dificultad respiratoria y decaimiento, pero no presentaba fiebre ni cianosis. El mismo fue hospitalizado con un diagnóstico inicial de sepsis y deshidratación. ¿Ya? Los exámenes preliminares que se hicieron fueron exámenes de líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, heces, los cuales los cuales no arrojaron nada, salieron negativos. También se le realizó perfil de toxoplasmosis, rubiola, herpes simple y otros agentes, los cuales también de igual forma salieron negativos. Por lo general, la mayoría de los exámenes salieron negativos, a excepción de las transaminasas hepáticas y el perfil tiroides. Las transaminases hepáticas y el perfil tiroides también se encontraron en la normalidad. Ya, con lo que los doctores, la única variación en los exámenes que se le presentó al paciente fue que presentó unas cifras elevadas de lactato deshidrogenasa y cuerpos cetónicos en el suero y en la orina, lo cual dio positivo para hipocalcemia y hiperfosfatemia. Okay. A los 14 días de internado del niño, sufrió una hipoproteinemia con una disminución de albúmina, de la cifra de albúmina e hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta. El niño permaneció hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en la cual en todo ese periodo, desde que fue ingresado hasta el día 32, no presentó ninguna mejoría aparente. Después de ese día, presentó una leve mejoría aproximadamente a los 53 días. Hasta los 53 días. De ahí, el paciente fue reinternado en la sala de cuidados intensivos porque vomitó en 2 ocasiones todo lo que se le daba de comer. ¿Ya? Cuando fue reingresado, porque cuando presentó la mejoría, el niño le dieron de alta. ¿Ya? Cuando fue reingresado, se evidenció una anemia grave y aparte se encontró una acidosis metabólica gracias a los estudios de gases arteriales. A los 59 días del reingreso del niño, presentó una cianosis, una convulsión tónico-clónica, por lo que se le ingresó a cuidados intensivos nuevamente para recibir respiración asistida. Con lo cual, con ese tratamiento, con esa forma de llevar, presentó una leve mejoría gracias a las medidas nutricionales y la forma
y una fórmula láctea específica para esta enfermedad, para la acidosis, para esta enfermedad. Okay. Desgraciadamente, a los 2 meses y 20 días, el infante, al no presentar mejoría, presentó o se dio un paro, le dio un paro cardiorrespiratorio, el cual no respondió a las maniobras de reanimación. Ese mismo momento, el infante falleció y posterior al fallecimiento se realizó un estudio molecular para corroborar qué es lo que tenía. Y efectivamente se evidenció que tanto la madre como el padre tenían esos genes mutados y lo confirmaban al niño como portador. Gracias. Voy a hablar sobre una de las enfermedades de las reacciones de los aminoácidos, la hiperlicinemia. ¿Qué es la hiperlicinemia? Es un trastorno del metabolismo de la lisina que se caracteriza por unos niveles elevados de esta en el fluido cerebroespinal y en sangre. También se observa saccharopinuria en grado variable. No se conoce su prevalencia. Este trastorno fue descrito por primera vez en individuos con problemas neurológicos y déficit intelectual. Sin embargo, algunos de los estudios realizados posteriormente con el objetivo de descartar posibles sesgos en las primeras investigaciones demostraron que es posible presentar una marcada hiperlicinemia sin presentar fenotipo clínico. Una madre con hiperlicinemia dio a luz a un niño normal. La hiperlicinemia se transmite como un rasgo autosómico recesivo. Está provocada por una deficiencia en la enzima bifuncional alfa-aminoadípico, semialdehído sintasa. Caso clínico. Recién nacida femenina ingresa a unidad neonatal al tercer día de vida por hipoactividad, vómito y letargia, posterior dificultad respiratoria. Reportamos el caso de una recién nacida femenina que ingresa a los 7 días de vida, producto de tercera gestación de madre de 29 años, segundo embarazo con actual pareja y antecedente de un hijo fallecido antes de los 3 meses por trastorno metabólico no especificado. Otro hijo de 9 años sano de otro padre. Nace a las 38 semanas por parto normal, adecuada adaptación neonatal y egreso hospitalario. Al tercer día de vida presenta hipoactividad, hiporexia y letargo, por lo que es llevado al hospital local. Se documenta glicemia de 50 miligramos e inicia en líquidos endovenosos. El paciente presenta posterior parada cardíaca de corta duración que requiere reanimación, la cual fue exitosa. Al sexto día de vida presenta deterioro clínico dado por dificultad respiratoria, cianosis, bradicardia, por lo que deciden iniciar ventilación mecánica y manejo antibiótico de primera línea. Posteriormente se evidencian acidosis metabólica, se inicia bicarbonato de sodio y soporte inotrópico, remitiendo a institución de mayor complejidad, en donde ingresa en condiciones clínicas críticas, bradicardia y proglicemia. Requiere reanimación posterior a su ingreso, bolos de cristaloides endovenosos, bicarbonato, múltiple soporte inotrópico, corrigiendo hipoglicemia. También requiere soporte con ventilación mecánica convencional, posteriormente ventilación mecánica de alta frecuencia. Se intenta corregir desequilibrio electrolítico con líquidos endovenosos sin recibir aporte nutricional por sus condiciones clínicas. La paciente realiza varios paros cardíacos con estado de choque refractario a pesar del manejo. La paciente fallece a los 8 días de vida. La muerte ocurrió antes de que se tuviera el diagnóstico bioquímico. Para clínicos iniciales evidenciaron acidosis metabólica, leucopenia y policemia. Posteriormente se documenta hipergliceminemia, hipercistinemia y severa hiperlicinemia.
La cromatografía de ácidos orgánicos en orina identificó ácido 3-hidroxipropiónico, metilcitrato y propionigliceno, entre otros metabolitos tóxicos, confirmando el diagnóstico. Conclusión. Se describió un caso clínico de inicio neonatal con reporte confirmatorio de ácidos orgánicos en orina para AP y se asoció de hipergliceminemia e hipergliceminemia severa, que colaboró precursor con deterioro multisistémico conllevado a la muerte de la paciente en la primera semana de vida. A pesar de la baja incidencia de la AP, esta debe ser un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, en especial en la edad neonatal, cuando se presenta una sintomatología clínica compatible: acidosis metabólica, leucopenia, hipoglicemia, sin etiología esclarecida, y determinarse las concentraciones de aminoácidos para el tratamiento de la AP. Idealmente en condiciones óptimas, en el menor tiempo posible cuando existan factores de riesgo, y realizar ajustes en la terapia nutricional reduciendo de propionil CoA que impactarían en el pronóstico de los pacientes afectados. A continuación, mi compañera. Quien le habla, Irina Zambrano Barreto. Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. La enfermedad de orina con olor a jarabe de arce es conocida y llamada así por su olor similar a la miel de árbol tipo arce o azúcar quemada. Es un trastorno hereditario de los aminoácidos de cadena ramificada con diferentes expresiones fenotípicas, ya que en periodos agudos genera una acumulación que requiere diagnóstico y manejo por secuelas neurológicas y desenlace fatal. Además, esta enfermedad, al no ser tratada tempranamente, deja secuelas neurológicas permanentes hasta ocasionar la muerte. Las reacciones de aminoácidos están asociadas con esta enfermedad. También es importante saber y conocer sobre sus síntomas, como la debilidad al mamar, la pérdida de peso, el llanto agudo, la falta de apetito y sobre todo su olor que es similar al jarabe de arce o azúcar quemada. Caso clínico. Se presenta el caso de recién nacido procedente de cuarta gestación, producto de parto eutóxico, a término de respiración espontánea, llanto agudo y buen tono muscular, alimentado exclusivamente con leche materna. Madre de 26 años, padres de 31 años. Antecedente de muerte de 2 hermanas, por causas no determinadas, a los 19 y 22 días de vida, respectivamente. Ambas con historia de pobre succión y debilidad al momento de ingreso. Gestas 4, partos 4, hijo vivo 1, hijo muertos 2. El paciente se presenta a la sala de emergencia del hospital a los 7 días de vida, con historia de un día de evolución de mala actitud alimentaria, vómitos de contenido de lactancia, irritabilidad, succión deficiente, fiebre sugestiva y emesis. El paciente es admitido a la sala de recién nacidos con diagnóstico de sospecha de sepsis neonatal tardía, es decir, con sospecha de una infección de la sangre y tardía porque esta apareció luego de una semana. El examen físico: hipoactivo, fontanela normotensa, reflejo de Moro presente pero incompleto, llanto débil y constante. Se ingresa con antibióticos de primera línea según normas maternonatales de Honduras. Posteriormente se realizan pruebas de función renal, lo cual se encuentra totalmente normal. Al octavo día, el paciente presenta llanto débil y constante, movimientos en extremidades superiores que simulan buceo, asociadas a hipertonia.
y pedaleo en extremidades inferiores y una respiración aguda, como se lo puede observar a la bebé en la imagen. Además, luego de esto se realiza una intubación endotraqueal, ventilación mecánica y manejo en uso. Se pueden observar los resultados del bebé cuando está intubado. Por datos clínicos y antecedentes familiares, se investiga enfermedad metabólica y se solicita tamizaje neonatal. Se inicia tiamina y levocartinina ante sospecha de un error innato del metabolismo. A los 23 días de vida, los resultados revelan niveles elevados de los aminoácidos específicos de la enfermedad de Jarabe de Ars. Se interconsulta con un especialista y se le indica leche libre de aminoácidos de cadena ramificada a los 32 días de vida, lo cual se inicia la dieta especializada al paciente. Durante su estancia hospitalaria, el paciente presenta mala evolución con datos de parálisis cerebral infantil, desarrolla sepsis y otras complicaciones como coagulación intravascular, entre otros, otorgando manejo respectivo con cambios de antibióticos de acuerdo a la evolución clínica y sus resultados de cultivos, cursando con deterioro clínico hasta que fallece a los 71 días de vida. Conclusión. Esta enfermedad es una entidad rara en el mundo que cursa con secuelas neurológicas permanentes y muerte al no ser tratadas. Honduras, donde se dio el caso de la bebé, no realizaba métodos de tamizaje neonatal, que es importante que el médico sospeche de manera temprana estas enfermedades, para así poder realizar un diagnóstico oportuno y se conduzca a un tratamiento multidisciplinario y exista una mayor accesibilidad a las fórmulas especializadas. Gracias.